Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar compartiendo este escenario con las personas que me han antecedido y con las que vendrán después. Quisiera empezar aclarando que, a pesar de la presentación tan generosa que acaban de hacerme, para mí lo más importante en mi trayectoria profesional es que he sido profesora de aula de clase y profesora convencida. Yo quiero compartirles hoy en esta presentación algunos avances y algunos hallazgos que he logrado hacer a lo largo de 34 años de trabajo en el aula de clase, en los que mis cursos preferidos eran transición, primero y segundo, porque allí es como la etapa en la que se suele alfabetizar a los niños. Actualmente estoy trabajando en la maestría en pedagogía en la Universidad de La Sabana, en donde sigo indagando por esos procesos y he trabajado también en los últimos años en la formación de los profesores, porque es algo que me inquieta mucho. Yo siempre les digo a mis colegas que yo quisiera alcanzar a entender en esta reencarnación que tengo en este momento, cómo es que los profesores aprendemos. Y esa pregunta me viene de encontrar una serie de dificultades en los procesos de aprendizaje de los niños que desde hace más o menos unos 30 años yo dejé de asumirlos como como problemas de aprendizaje de los niños y empecé a abordarlos desde la perspectiva de las dificultades de enseñanza. Porque quiero recalcar que enseñar no es un trabajo fácil. Ya lo han dicho aquí varias personas, tanto el aprendizaje como la enseñanza son procesos de una complejidad enorme y lo que quiero hacer hoy es compartir con ustedes algunas de las reflexiones que he venido haciendo en torno al papel que juega la evaluación en los procesos de enseñanza. Aquí quisiera hacer una claridad con respecto a lo que planteó esta mañana Pacho Cajiao, en el sentido de que él afirma que a los profesores nos han formado para enseñar, mas no para aprender. La salvedad que quiero hacer se refiere a que si bien nos han formado para enseñar, esa enseñanza está muy formateada. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero aclarar que yo soy de formación básica normalista. Me imagino que como muchos de los que están aquí presentes, salí a empezar a trabajar a los 16 años. A los 16 años me enfrenté a un aula de clase como con 30 o 30 y algo de niños, sin ninguna herramienta distinta de la que había recibido en mi formación, que estaba muy centrada, supongo que como la mayoría de las personas aquí presentes, en llenar una serie de formatos. A uno le pedían diligenciar un planeador, tenía que diligenciar también ¿cómo era que se llamaba? Un programador también para todo el año y las planillas y etcétera. En este momento de mi vida, a raíz de unas investigaciones que hemos venido haciendo en la maestría en pedagogía en la Universidad de La Sabana, yo me hago una pregunta muy fuerte, pero con argumentos y con soporte venido de esos procesos. Yo me pregunto si la formación que nosotros recibimos y la que en cierta medida se sigue dando a quienes van a ser profesores, en un momento dado se constituyen en un obstáculo epistemológico para aprender a enseñar. ¿Qué quiero decir con esto? Que muy probablemente con toda la energía que nosotros invertimos en llenar el programador, las planillas, el planeador, etcétera, etcétera, estamos tan cerrados sobre la forma de enseñar que eso nos impide ver el proceso que estamos viviendo en lo cotidiano. Entonces, con este preámbulo de contexto, voy a empezar a referirme al tema que se refleja en el título de la conferencia que mencionaron. Bueno, entonces vamos a pedir que nos pasen la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto era lo que yo estaba mencionando anteriormente, y es que en nuestro proceso de formación y en la mal llamada capacitación, como decía Pacho Cajiao, a nosotros nos han enseñado una cantidad de metodologías, de formas, de estrategias de evaluación en la que nos llevaban a mirar el producto
Y en ese producto, yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado lo mismo, pero uno se sorprendía, uno como profesor, cuando veía que un niño había obtenido una nota muy alta y uno era consciente, porque lo había visto en todas las clases, que el niño no tenía el dominio que sería de esperar, o viceversa, que el niño tenía una muy baja nota cuando uno había visto un proceso que se había venido enriqueciendo gradual y paulatinamente y no se reflejaba en la nota. Sin embargo, como esos eran los marcos teóricos dentro de los que nos movíamos, lo explicábamos como que, bueno, los niños no tienen todos los días las mismas condiciones y eso hace que la evaluación no refleje exactamente lo que queremos evaluar. Siguiente, por favor. Bueno, resulta que de un tiempo para acá a nosotros nos empezaron a enfatizar en la evaluación por procesos. Y ahí nos metimos en un lío terrible, porque todo el mundo nos decía, es que hay que evaluar por procesos. Y cuando uno estaba en el aula de clase, primero que todo no sabía cuál de todos los procesos que se dan simultáneamente era el que debía atender. En segundo lugar, cuando uno lograba hacer como una abstracción de los procesos que rodean el aprendizaje, uno entraba al aprendizaje y tampoco entendía cómo era que uno evaluaba el proceso. Entonces yo empecé a ver, no solamente en el colegio en el que trabajaba, sino en otros colegios donde tuve la oportunidad de compartir con los profesores, que empezaba a explicarse el aprendizaje en términos algo así como que el niño todavía no ha llegado allá, pero va a llegar. Pero nadie decía ni cómo, ni por qué camino, por la sencilla razón de que nadie sabía cómo era que se vivían los procesos de aprendizaje. Los psicólogos nos hablaban de las etapas de desarrollo, nos decían que si no había un cierto nivel de desarrollo no se podían lograr ciertos aprendizajes, pero nosotros desde el aula perdíamos una oportunidad muy potente de promover esos desarrollos porque estábamos sentados esperando a que los desarrollos se produjeran como si los niños maduraran al sol. Siguiente, por favor. Pero ¿qué nos pasó después? Que algunas de esas formas de evaluación se vieron muy presionadas por evaluaciones externas. Entonces a nosotros nos decían, evalúen el proceso, pero de todas maneras van a tener que presentar después las pruebas saber, el examen, cuando todavía se llamaba así el examen del ICFES, las pruebas PISA, TIMSS, etcétera, etcétera. Entonces, esa forma de evaluación externa seguía presionando las prácticas evaluativas, mentiras, no digo seguía, sigue presionando las prácticas evaluativas en el aula de clase, o sea que en el fondo no había un cambio. Nos decían, hagan evaluación cualitativa, pero nadie sabía qué era eso de lo cualitativo, entonces empezamos a calificar con letras, pero uno veía que los profesores al finalizar un periodo académico promediaban las letras. Entonces, en 3 evaluaciones sacó B, en una sacó A, en una sacó I, eso da como A. O sea que en el fondo era la misma nebulosa de evaluación, como que detrás de eso que no lo caracterizaba, sino que representaba la evaluación, lo que había era una nebulosa. Nadie sabía qué era lo que estábamos evaluando. Y a mí lo que más me llamaba la atención es que todo lo hacíamos con un gran cariño. Yo nunca conocí a un profesor que se levantara por la mañana pensando, hoy le voy a hacer daño a mis alumnos. Sin embargo, con ese gran cariño hemos venido haciéndoles un gran daño, creo que el mismo que nos hicieron a nosotros, porque no logramos ni que ellos aprendan, ni evidenciar los aprendizajes, ni orientarlos para que sigan aprendiendo. Siguiente, por favor. Pero resulta que como si eso fuera poco, también las evaluaciones internas nos presionaban. Porque a uno, el director del colegio siempre le decía, no, mire, la evaluación tiene que ser cualitativa, hay que evaluar el proceso, pero entrégueme notas al final del periodo. Y a mí, por ejemplo, me pasó, alguna vez un director me regañó porque nadie perdía la materia que yo enseñaba. Y no entendía cómo yo le explicaba, es que a mí me da pena tener que reconocer que no soy capaz de enseñarle a alguno de mis alumnos. Así no todos saquen una excelente nota, por lo menos deben evidenciar avances, o si no, yo qué hice durante todo el año. Él no lograba entender eso, él todavía venía con la idea de que el profesor que raja a muchos niños es el buen profesor. Y todavía hay algunos de esos. Siguiente, por favor. A raíz de todo eso, lo que quiero comentar en este momento es que la evaluación escolar
tiene características muy particulares que la hacen muy artificial, porque como es algo que está muy regido por las políticas internacionales, por las nacionales y además por las institucionales, que hemos visto en nuestras investigaciones que hemos hecho en la maestría en Pedagogía de la Universidad de La Sabana, que son las que más marcan los aprendizajes de los profesores. Porque resulta que uno cuando empieza a trabajar todavía sigue aprendiendo, pero ese aprendizaje está muy mediado por la política institucional. Entonces, si la institución propende por una educación muy libre, muy abierta, el profesor se forma en esa línea. Si por el contrario es todavía muy tradicional, el profesor continúa su proceso de formación por esa línea. Siguiente, por favor. Entonces, en este momento, quiero invitarlos a que con su vecino comenten en medio minuto sobre algo que ustedes sientan que hayan aprendido muy bien en la vida. Vamos a tratar de despojarnos de los formatos escolares y pensemos en algo que saben hacer muy bien. Por favor, coméntenlo con el vecino. Bueno, a juzgar por el murmullo que se oye, por favor, a juzgar por el murmullo que se oye, deduzco que todos ustedes han aprendido muchas cosas en la vida y me atrevo a aventurar que solo una mínima parte de ellas ha sido evaluada en la institución escolar. Siguiente, por favor. Comenten con el mismo vecino qué necesitaron ustedes hacer para aprender eso que consideran que aprendieron bien. Medio minuto. Bueno, yo me voy a atrever a decir desde aquí algunas de las ideas que supongo que ustedes expusieron a su vecino, porque este ejercicio lo he hecho en muchos escenarios y lo hago conmigo misma, y las respuestas a estas preguntas suelen ser algo así como que tuve que practicar mucho. Por ejemplo, en la lámina anterior había un niño montando bicicleta. Cuando el niño se cae de la bicicleta, nadie le dice que tiene problemas de aprendizaje. Simplemente le endereza la bicicleta y siga. Y nadie mira si eso tiene, cómo está moviendo. Nadie desglosa ese aprendizaje en una serie de subprocesos para decir en dónde está la falla. Simplemente se mira de una manera integral, se le anima y siga para adelante. Me atrevo a decir también que en ese proceso ustedes fueron persistentes. Me atrevo a decir también que en ese proceso ustedes tenían muchas ganas de aprender porque era algo importante para ustedes. Y quiero que dejemos esto en remojo un momentico porque lo vamos a referir después al aprendizaje escolar, a ver en qué se parece. Siguiente, por favor.